En el centro del mayor pecado del rey más emblemático de Israel estaba una mujer llamada Betsabé. Ella fue la esposa de David y madre del rey más próspero de la Biblia, Salomón. Antes de eso, Betsabé tuvo una vida con otro hombre llamado Urías. Su historia se entrelaza con la caída de un hombre identificado en la Biblia como alguien que era según el corazón de Dios. La vida de Betsabé está envuelta en un pecado que parecía quedar impune, oculto a los ojos de los hombres, pero no escapó de los ojos de Dios. En este vídeo, vamos a descubrir lo que la Biblia realmente dice acerca de quién fue Betsabé y cuál fue su responsabilidad en todo lo que sucedió. ¿Fue una víctima o una villana en esa historia? Mira este vídeo hasta el final y entenderás la verdad detrás de la historia de Batseba y su participación en los eventos que se desarrollaron. La Biblia revela que Betsabé era hija de Elián y nieta de Achitopel el Gilonita. Su nombre probablemente significaba hija de un juramento o séptima hija. Ella también era conocida como Batisuar, que significa hija de abundancia. Antes de involucrarse con David, Betsabé era la esposa de Urías, un soldado del ejército de Israel. Sin embargo, la Biblia no proporciona mucha información sobre la vida personal de Betsabé y Urías, no hay detalles disponibles sobre su relación. Todo lo que sabemos es que un día Betsabé fue vista por David mientras se lavaba en un ritual de purificación. En aquellos días, las fuerzas israelíes estaban involucradas en una guerra, y Urías, marido de Betsabé, estaba en el campo de batalla, sirviendo al ejército de Israel. Por otro lado, David, aunque fue conocido en la historia como un rey guerrero, no estaba presente en esa batalla. En cambio, estaba cómodamente en su palacio, con el corazón y la mente vacíos, abiertos a una trama pecaminosa. Y aquí es donde llegamos a la parte más complicada y triste de la historia de Betsabé. La Biblia relata que desde la terraza de su palacio, David vio a Betsabé lavándose y la deseó. Buscó descubrir quién era esa mujer, e incluso después de recibir información de que Betsabé era hija de Elián, uno de sus mejores guerreros, nieta de Achitopel, uno de sus consejeros más cercanos, y esposa de Urías, uno de sus soldados más leales, David decidió seguir adelante, cediendo a sus deseos y siendo dominado por el pecado. Impresionado por la belleza de Betsabé, David ordenó que fuera llevada a su palacio. Allí se acostó con ella, cumpliendo su pecado de adulterio. Algún tiempo después, el rey David descubrió que Betsabé estaba embarazada. Intentó a toda costa ocultar su pecado. Primero, David trató de hacer creer a Urías que el hijo era suyo. Para ello, mandó que Urías regresara a la ciudad de Jerusalén en un intento de convencerlo de ir a casa y acostarse con Betsabé. Si eso sucediera, el soldado no sospecharía del embarazo de su esposa. Sin embargo, Urías no aceptó ir a casa y acostarse con su esposa mientras sus compañeros estaban involucrados en una guerra. David llegó a embriagarlo, pero Urías permaneció fiel. Fue en ese momento que David se hundió aún más en el pecado. Ordenó que Urías fuera puesto al frente de la batalla, donde sería asesinado. Después de pasar el luto por la muerte de su marido, Betsabé fue tomada como esposa por David. Tal vez, en la mente de David en ese momento, él pensaba que había resuelto todos sus problemas y que su reputación y el honor de Betsabé estaban preservados. Todo parecía tranquilo y oculto, pero Dios había visto lo que David había hecho y definitivamente no estaba satisfecho. El Señor envió al profeta Natán para denunciar el pecado de David y exponer su miseria. Primero, Natán contó a David una parábola que ilustraba lo que había sucedido entre David, Betsabé y Urías. Esta parábola fue conducida de tal manera que, incluso antes de entrar en razón y darse cuenta de que ese relato era una ilustración de su propia miseria, David se enojó con la situación descrita en la parábola. Él declaró que el hombre que hubiera cometido tal pecado era digno de muerte. Entonces, cuando David se dio cuenta de que el relato era su propio caso, el rey de Israel se lamentó profundamente. Ante este relato bíblico, surge a menudo un cuestionamiento sobre la participación, postura y culpa real de Betsabé en ese pecado. Después de todo, ¿Betsabé fue una villana o una víctima en toda esta historia? A lo largo de los siglos, los estudiosos han discutido lo que realmente sucedió en este episodio desastroso. En general, todos coinciden en que lo que ocurrió fue algo injustificable, un pecado terrible.
Sin embargo, hay diferentes interpretaciones sobre el papel de Betsabé en todo esto. Por ejemplo, algunos estudiosos sugieren que, como David vio a Betsabé desde la terraza de su palacio, de alguna manera, el lugar donde se estaba bañando no estaba totalmente reservado, y que ella pudo haber sido imprudente en ese sentido al decidir lavarse en un lugar donde podría ser vista. Sin embargo, esa interpretación parece ser muy problemática, pues no hay nada en el texto bíblico que apoye ese tipo de conclusión. Es importante destacar que David vio a Betsabé desde la terraza de su palacio, y esa información es relevante en el texto bíblico. ¿Por qué? Porque desde el palacio, David tenía una visión privilegiada y estratégica de la ciudad. Es decir, él podía ver cosas que otras personas en sus casas no podían ver. Esta perspectiva privilegiada de David no debe ser ignorada al evaluar la situación. Además, el registro bíblico de esta historia, en el capítulo 11 del segundo libro de Samuel, comienza enfatizando, luego en el primer versículo, que toda esa trama ocurrió en el tiempo en que los reyes solían salir a la guerra. El texto deja muy claro que David estaba en un lugar donde no debía estar. Así que tal vez Betsabé ni siquiera sabía que el rey estaba en el palacio. Y aunque lo supiera, quizás no percibía que la terraza del palacio permitía ver el lugar donde se purificaba. Decir que Batseba habría sido imprudente en ese episodio no pasa de una especulación, un achismo, y no un dato bíblico. Y aunque Betsabé había sido imprudente al elegir lavarse en un lugar donde podía ser vista por el rey, esto de ninguna manera le daba a David el derecho de tomarla como su esposa. Sin embargo, otros comentaristas llevan esta interpretación aún más allá y argumentan que Betsabé pudo haber seducido deliberadamente al rey de Israel, eligiendo hacer su purificación en un lugar u ocasión en que pudiera insinuarse para él. Pero nuevamente, este tipo de posicionamiento es más una especulación que no se sustenta en un análisis cuidadoso del texto bíblico. Esto se debe a que en ninguna parte el escritor bíblico pone a Betsabé como alguien que concibió y tuvo éxito en un plan de seducción del rey de Israel. Por el contrario, cuando Dios levantó al profeta Natán para confrontar a David, el mensaje divino puso claramente a David como responsable de lo que había sucedido. No hay en el texto bíblico ninguna reprensión contra Betsabé. Por la ley mosaica, una pareja que practicaba adulterio consensual era castigada con la muerte, pero ningún castigo es dirigido específicamente a Betsabé. De hecho, en la parábola de denuncia contra David, Betsabé es retratada como una oveja inocente que fue tomada, capturada o tomada arbitrariamente de su dueño por alguien más poderoso. Además, siguiendo la reprensión divina, el texto bíblico indica repetidamente que David tomó o se apoderó de una mujer sobre la cual no tenía ningún derecho. Esta verdad bíblica también contradice una interpretación frecuentemente mencionada por algunas personas en Internet, de que cuando David tomó Betsabé, supuestamente ella tenía una carta de divorcio de su marido. Estas personas se aferran a antiguas tradiciones judías que indican que cuando un hombre salía a la guerra, él dejaba una carta de divorcio condicional para su esposa, en caso de que lo peor sucediera en el campo de batalla. De hecho, hay evidencias de que en la cultura judía un marido podía hacer de su propia muerte una condición para la validación del divorcio, con el objetivo de dar a su esposa la oportunidad de un matrimonio fuera de la ley del levirato. Esto evitaba que la viuda se viera obligada a casarse con uno de los cuñados. Así, de forma retroactiva, la mujer no asumiría el estatus de viuda, sino el de mujer divorciada. Sin embargo, esto no cambia la situación de David con respecto a Betsabé. A pesar de que Betsabé tenía una carta de divorcio con una previsión de retroactividad dada por Urías antes de salir para la guerra, algo que es imposible saber con certeza, cuando David la tomó, Urías estaba vivo y era su marido en ese momento. Fue el mismo David quien posteriormente provocó la muerte de Urías. De todos modos, la reprensión de Dios contra David, por medio del profeta Natán, no fue una reprensión contra alguien que se relacionó con una mujer libre, sino una reprensión contra alguien que robó la mujer de otro hombre. Otra información importante es que el texto bíblico también relata la lamentación de Betsabé por su marido muerto. Esto evidencia el hecho de que ella estaba casada con Urías y que la pérdida de su marido fue una realidad trágica y dolorosa para ella. Bíblicamente hablando, no queda otra interpretación que considerar a Betsabé una víctima en esta historia.
suponer que lo que sucedió trajo satisfacción a Betsabé porque ella se relacionó con el rey de Israel y posteriormente se convirtió en su esposa es hacer una inferencia en el texto bíblico y juzgar los pensamientos y el carácter de una mujer sin ninguna evidencia o base bíblica para ello. Por lo tanto, una lectura natural del texto bíblico indica que David usó su posición de poder, su realeza y prerrogativas como líder de la nación para querer imponerse sobre el matrimonio de Betsabé, sobre la vida de Urías y sobre la ley de Dios, que condenaba su codicia y comportamiento perverso. Es curioso notar que cuando David codició a Betsabé, ella estaba haciendo su purificación según la ley exigía. Mientras David quebrantaba la ley, Betsabé la estaba cumpliendo, observando las reglas sobre la purificación de las mujeres. También es importante resaltar que el texto bíblico no menciona ninguna palabra que denote violencia física de David contra Betsabé. Por ejemplo, en un episodio desastroso posterior en el mismo libro de Samuel, que involucra a Amnón y Tamar, el escritor bíblico usa términos hebreos que no dejan ninguna duda de que Amnón actuó con violencia al relacionarse con Tamar, mientras ella intentaba resistir. Sin embargo, el mismo escritor no repite estos términos para describir la actitud de David hacia Betsabé. El relato bíblico no indica que David usó violencia física para consumar su relación con Betsabé. Sin embargo, esto no disminuye la repugnancia de lo que David hizo, y no cambia el hecho de que Betsabé fue violada por él. Algunas personas se preguntan por qué Betsabé no se negó a relacionarse con David, por qué no se resistió, por qué no gritó pidiendo ayuda. Bien, en aquel tiempo, cuando ocurría ese tipo de situación en el reino, normalmente la demanda era llevada hasta el rey para que él pudiera resolver la cuestión de acuerdo con la ley, castigando al culpable y dando amparo a la víctima. Entonces, la pregunta que debe plantearse es, ¿a quién podría acudir Betsabé en ese momento? ¿Quién podría ayudarla? ¿A quién podría gritar? Como leemos en Deuteronomio, capítulo 22, la ley mosaica no consideraba culpable a una mujer que no tuviera quien la librara de una relación no consensuada. Betsabé fue víctima de aquel que tenía el deber de protegerla. Como líder de la nación, ella fue víctima de alguien que usó su posición superior de autoridad y poder para coaccionarla. Ella fue víctima de aquel que solía mandar y desmandar. En ese contexto, el texto bíblico muestra que David dio órdenes, Joab lideró a Israel en una guerra, mientras que él permaneció donde no debería haberse quedado. Después David dio órdenes, sus siervos trajeron a la mujer que él codició, y luego David nuevamente dio órdenes, y el marido de aquella mujer fue muerto. Este patrón de David en conseguir lo que deseaba solo dando una orden llegó a su fin cuando fue confrontado por alguien que, sobre todo, era obediente a Dios y no al rey. El profeta de Dios estaba sujeto a una autoridad muy superior, la autoridad de Dios. Entonces, el rey que parecía intocable percibió que era un miserable digno de muerte. La Biblia jamás esconde los errores y los defectos de sus héroes. Y aquellos que adoptan la interpretación que coloca a David como víctima de la situación, o peor, como víctima de una mujer malintencionada, parecen querer ocultar aquello que la Biblia denuncia. Parecen querer atenuar aquello que la Biblia reprueba. Parecen querer ocultar lo que la Biblia revela y parecen querer justificar aquello que es injustificable ante el estándar moral de Dios. Pero en este punto, el texto bíblico muestra la gran diferencia entre David y Saúl, el rey que le precedió. David se equivocó, pero él temía al Señor y tenía un verdadero celo y compromiso con la voluntad de Dios, mientras que Saúl siempre estuvo más preocupado en encontrar justificaciones para sus errores, en lugar de buscar el camino del arrepentimiento. David, por otra parte, entendió que había transgredido la ley divina, que tanto amaba y se deleitaba. El Salmo 51 muestra toda su contrición ante Dios a causa del pecado que había cometido. El Salmo 51 revela su preocupación por no ser echado fuera de la presencia del Señor y tener el Espíritu Santo retirado de su vida. A pesar de su sincero arrepentimiento, David sufrió las consecuencias de sus errores. El hijo de su adulterio con Betsabé murió, y su familia fue devastada por consecuencias terribles y duraderas. Poco después, siguiendo la historia de David, Achitopel, el abuelo de Betsabé, que solía aconsejar al rey, aconsejó a Absalón y apoyó su objetivo de usurpar el trono de su propio padre. Curiosamente, fue el consejo del abuelo de Betsabé para que Absalón violara a las concubinas de David delante de Israel, cumpliendo así la profecía de Natán de que lo que David había hecho en secreto sería hecho contra él delante de todo Israel. Sobre esto,
Muchos teólogos del Antiguo Testamento creen que la actitud de Achitopel al traicionar al rey pudo haber sido una represalia contra David por no aceptar lo que él había hecho a su nieta, Betsabé. En cualquier caso, cuando ya estaban legalmente casados, David y Betsabé fueron padres de otros 4 hijos, Salomón, Simea, Sobabi y Natán. Y de todos los hijos de Betsabé y de David, sin duda, Salomón fue el más ilustre. Incluso, la coronación de Salomón ocurrió en el momento en que había una conspiración para que su medio hermano, Adonías, asumiera el trono de Israel. Entonces, Betsabé, junto con el profeta Natán y el sacerdote Sadoc, fueron importantes para que Adonías no tuviera éxito en su reclamo. Lograron que David proclamara rápidamente a Salomón como rey. Cuando esto sucedió, Betsabé se convirtió en la reina madre en Israel. Finalmente, como madre de Salomón, Betsabé se menciona en el Nuevo Testamento al ser incluida en la genealogía de Jesús. Sin embargo, el texto bíblico no deja de mencionar que antes de eso ella había sido esposa de Urías. Es decir, incluso en la lista más honorable en la que David podría ser citado, hay un recordatorio de su pecado. Y cuando miramos esto, podemos reconocer que Dios cumple su propósito a pesar de las debilidades humanas. Tal vez estás escuchando esta historia y te crees mejor que David. Sin embargo, sin la gracia divina, no somos absolutamente nada. No hay mérito alguno en nosotros mismos. David, Betsabé, Urías, tú, yo, todos nosotros. Si hoy somos blanco de la bendición de Dios, eso es gracia, es favor inmerecido. Y si has visto esto y no te has suscrito a nuestro canal, regístrate ahora. Deje su like, comparta con más gente para ayudarnos en este trabajo de enseñanza bíblica. Y también deja tu comentario, diciendo lo que piensas sobre la historia de Batseba. Hasta el próximo vídeo, todos quédense con Dios.